Déjanos ir con Marwan Soto Antaki, un extraordinario analista, escritor y experto del mundo árabe y del Medio Oriente, a quien lo saludo con muchísimo gusto y le agradezco que esté con nosotros. Querido Marwan, muchísimas gracias por permitirnos este enlace. Muy buen día. A ver, Marwan, 11 años, la gente sigue recordando a Muammar Gaddafi. ¿Se justifica aquella primavera árabe a 11 años de distancia, Marwan? A ver, creo que es imposible pensar en la distancia como un elemento para justificar o no justificar los levantamientos de 2011. Es como podernos discutir, estaba mejor con o sin dictaduras algo. Cuando salen los movimientos que empiezan en Túnez y se van extendiendo por distintos países, las razones eran absolutamente legítimas como lo podrían ser en cualquier momento. Al final lo que sucedió no es la legitimidad o lo que podemos cuestionar no es la legitimidad o no de las primaveras, sino la forma en la que se dieron y sí, cierta ingenuidad. Yo he tratado de ser a lo largo de todos estos años muy claro en las primaveras eran legítimas al mismo tiempo que eran el gran triunfo de la ingenuidad. Se fue ingenuo frente a las reacciones políticas, se fue ingenuo frente a la capacidad militar de las distintas dictaduras y la incapacidad de hacer gobierno después de ellas. Cuando vemos el caso, por ejemplo, de Libia o de Siria, hechos en un perfecto desastre después de las primaveras, lo que creo que tenemos que analizar es no si los eventos de 2011 eran válidos o no, sino qué es lo que sucedió después. Se logró el objetivo, yo recuerdo a principios de aquel 2011, de democratizar a los países árabes, y al final de cuentas, ¿tú crees que se ha conseguido el objetivo que se planteaba Occidente o realmente los países árabes mantienen un estado de gobierno al cual están acostumbrados? Yo no sabría cuál es el objetivo de Occidente con las primaveras árabes. No me sorprende mucho que a partir de, después de tanto tiempo, sigamos poniendo en duda si había alguna reacción natural y orgánica por parte de los miles y miles de jóvenes en muchísimos países que salieron a las calles para tratar de tener una vida un tanto mejor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el caso de Occidente? Quitando un poco la supuesta o la posible dudas sobre la legitimidad de las mismas protestas. Occidente trató en distintos países de instaurar cierto tipo de normalidad para sus propios intereses, como ocurre también desde el bloque no occidental. Hay que recordar una cosa, estamos muy acostumbrados en México a hablar de Occidente en términos de Medio Oriente, pero si nos vamos a algunos otros países que no tendemos a darles tanta atención, para aterrizar particularmente en el caso, por ejemplo, de Libia, quizá nos podríamos dar cuenta que en el caso libio, los países que están más involucrados pueden ser Emiratos Árabes Unidos, puede ser la misma Rusia, y de Occidente quizá el que realmente prevalece es Francia, pero si nos vamos al caso de Siria, por ejemplo, Occidente juega realmente poco en comparación al juego de Rusia y al final su transformación en después de la dictadura, después del régimen de Assad, en el principal causante de muertes a lo largo de más de una década de guerra. ¿Qué es lo que pasa en Occidente en relación a Libia? Que quizás sea el tema más complicado en términos políticos. No supieron qué hacer, no supieron qué hacer y en realidad aquí es la OTAN la que no supo qué hacer porque se enfrentó a una paradoja demasiado complicada que le obligaba a valorar algo que nunca pensó que le importase. El caso de Occidente hacia Libia se refiere a, sobre todo, la crisis de migrantes. Tomamos que, qué sé yo, de 2013 a 2019 llegamos a tener más de 700,000 migrantes yendo a las costas europeas. Luego la incorporación de Francia a el conflicto apoyando a uno de los frentes que contravenía el frente apoyado por Naciones Unidas y Estados Unidos, que era el gobierno posterior a la guerra civil. Es decir, que tuvo un choque Occidente dentro de sus propios intereses en la guerra siria, en la guerra libia, que al final ha llevado a transformarse en uno de los ingredientes de desazón dentro del mismo conflicto libio. En el conflicto libio yo no necesariamente pensaría en Occidente como el gran responsable del desastre, sino más bien vería más a Emiratos Árabes Unidos. No se trata aquí de defender dictadores o no dictadores, simplemente consignar la manera de vivir de ciertos países. Yo mencionaba al principio del programa las cifras de crecimiento económico, de alfabetización, de tantas cosas que Gaddafi en este sentido le dio a Libia. ¿Crees que lo extrañen ahora los libios? A ver, yo creo que es un argumento absolutamente fuera de lugar. Es como si ahora alguien, y aparte reconozco que eso se hace mucho, quiera alguien argumentar la dictadura de Pinochet bajo
sus logros económicos. No, no son parámetros comparables. No se puede hablar de, esta dictadura es buena porque tuvo buenos costos económicos. No, no funciona así. Si llegamos a ese punto, vamos a terminar dándole validez a cualquier tipo de autoritarismo y de ahí pasar al fascismo resulta muy fácil, ¿no? No, no funcionan así las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando se habla de la dictadura o de los gobiernos autoritarios, más allá del caso libio, sí es cierto que se genera cierta razón de estabilidad dentro de los gobiernos. ¿Por qué? Porque eso hacen las dictaduras, se imponen, anulan todo lo demás. La anulación de las opciones siempre es estable. Ahora, de ahí a que esa estabilidad tenga sentido frente a el desastre posterior a la eliminación de las dictaduras, no podemos comparar los parámetros. Ahora, ¿qué es lo que sucede en términos económicos hacia el caso libio? Sí, después de la dictadura de Gaddafi, una dictadura bestial. Gaddafi es la caricatura, es el epítome de todas de los autoritarismos medio orientales, las extravagancias, las violaciones a derechos humanos, el terrorismo, lo que se quiera poner está en manos de Gaddafi. Bueno, ¿qué es lo que viene a partir del desazón de la política libia posterior a la época de Gaddafi? Un conflicto también muy medio oriental. No sabemos hacer política, no tenemos idea cómo hacer política. Hay una frase que Camille Maalouf la refiere hacia Irak después de la caída de Hussein, que también se aplica al caso libio. Un pueblo que ansía la democracia, pero no tiene la menor idea de cómo acceder a ella. Y a partir de eso es que sí vienen desastres económicos, sí viene miseria, sí viene un incremento de pobreza, que eso lo tenemos porque además también hubo una pandemia que afectó a Libia y una guerra civil, primero en 2011, después en 2014, y hoy con una supuesta estabilidad buscada a partir de un acuerdo de paz en 2020, la intención de generar algún tipo de gobierno de unidad a partir de unas elecciones que no han parado de posponerse, lo que tenemos en realidad es el limbo absoluto. ¿Fue una guerra o fue una primavera árabe en pro de la defensa de los derechos humanos o realmente es una lucha por controlar esta zona del planeta por el tema del petróleo? Hay que parar un poco esa idea conspiracionista que termina por poner en duda la legitimidad de las primaveras árabes. Las primaveras árabes sí fueron un evento lleno de ingenuidad, lleno de todas las demás disfuncionalidades medioorientales, pero querer a estas alturas, 2022, meterle elementos de conspiración de Occidente es en verdad despreciar la vida de todos los chicos que sí salieron a las calles de una forma absurdamente torpe. No va por ahí, no va por ahí, tenemos que detener esto. Ahora, por otro lado, al tiempo podemos también aceptar que en realidad primavera solo hubo una, la primavera tunecina. La primavera tunecina fue la única que podríamos llegar a atender como un plano mucho más amplio. Las otras fueron intentos de primaveras que terminaron en el desastre que hemos visto en Libia, que hemos visto en Siria, para poner los casos más ejemplares. ¿Cuál es el futuro de Libia, querido Marwan, a partir de ahora? ¿Crees que, porque todavía hay atentados, todavía hay un conflicto interno, se podrá estabilizar esta zona? Hacia el futuro de Libia, la verdad es que me cuesta mucho porque están enfrascados en una cosa realmente absurda. Libia se transformó en uno de los espacios de conflicto primero político, antes que bélico, aunque obviamente también es bélico, de demasiados gobiernos, salvo los libios. Los únicos que no importan son los libios. ¿Quiénes están involucrados en el desazón político de Libia? Sí, las distintas fuerzas militares, qué sé yo, los islamistas, qué sé yo, las fuerzas de Khalifa Haftar, pero al mismo tiempo Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Rusia, que cada uno, y Turquía, que cada uno está tratando por mero oportunismo de encontrar su espacio de control posterior a la Segunda Guerra Civil de Libia, la que empieza en 2014 y termina en 2020. El gran momento en el que están ahora es un momento realmente tonto. ¿Por qué? Porque la gran duda es sobre la legitimidad o no de ciertos candidatos a postularse, con toda la razón del mundo. Uno de los candidatos, si no es el que más conflicto nos pone hoy, es para la presidencia, para las elecciones que no han parado de desplazarse, es justo el hijo de Muammar Gaddafi. ¿Cómo se puede darle legitimidad a una elección que pone en la boleta
a un personaje que representa todo lo que se quiso huir, con un conflicto más, que eso se ha dado en las últimas fechas. Ya se aceptó que se necesita una constitución antes de unas elecciones. No es tan difícil pensar eso. Efectivamente, necesitan una constitución antes de las elecciones. Y mientras no se logre eso, estaremos en un impasse eterno, 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 que en verdad a muy, muy pocos medios les están ocupando. Y sin medios no hay manera que esto se tenga algún tipo de avance. Marwan, no sabes cómo te lo agradezco, te mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Marwan Soto Antaki, escritor experto del mundo árabe. Ahí lo tiene usted. La Libia de Gaddafi y la Libia de la actualidad.